quiero hacer un barrido por todo el impuesto sobre las ventas porque realmente la reforma pues no sigue la estructura del impuesto, por lo tanto, pues coger artículo por artículo como está diseñada la reforma, pues realmente no se le alcanza a ver un contenido secuencial. Y lo que yo pretendo acá es, en este momento, es pasarme por todo el impuesto, porque realmente al incluir un nuevo hecho generador, indudablemente va a cambiar quién es el responsable, qué se considera venta, cuál es la base gravable, en qué momento se causa el IVA. ¿Sobre qué hechos recae el impuesto sobre las ventas? Es en la venta de bienes muebles e inmuebles, excepto los excluidos. Entonces, fíjense que acá incluye la reforma tributaria la venta de bienes inmuebles. Es un nuevo hecho generador del impuesto. Más adelante voy a decir las bases gravables y los responsables. B. La venta o cesión de derechos sobre activos intangibles asociados únicamente con la propiedad industrial. La importación de bien corporal mueble no cambió, hubo una pequeña adición a las importaciones excluidas que también está en su momento. La circulación y venta o operación de juegos de suerte de azar, excepto las loterías, únicamente se le agregó que quedó incluida que los juegos de suerte de azar operados exclusivamente por internet no son de la base gravable. Vamos inicialmente a mirar qué se considera venta y cómo le vamos a dar, qué tratamiento le vamos a dar a los bienes, como para tener una secuencia lógica en esta exposición. ¿Venta qué es? Pues ese todo acto jurídico, ¿sí? Todo acto jurídico que produce efectos del derecho y que plasma la voluntad de las personas. Todos los bienes inmuebles están excluidos, solamente están gravados los residenciales, las ventas de vivienda residencial nueva por valor superior a 26.800 VTs, o sea, la VT está en este momento entre 31.859, o sea, para un total de 853 millones de pesos. Esta primera venta de vivienda nueva, ahí no se contempló, por decir algo, pues ahí inicialmente uno dice son los constructores. Cualquier vivienda ya en un barrio X o en las afueras de Bogotá vale más de 853 millones de pesos. Entonces el que adquiere esa vivienda va a pagar un impuesto del 5%. En una vivienda de 1.000 millones, por ejemplo, pagaría 1.050 millones. ¿Será que en ese precio de 1.000 millones, ese constructor no tiene costos de producción gravados con el 19%, equivalentes a 260 millones de pesos? Quiere decir de que al constructor se le va a voltear el saldo a pagar por saldo a favor. ¿Sí? Entonces, porque él puede solicitar los impuestos descontables en forma proporcional a cada solución de vivienda, de lo que pagó en el proceso de construcción. O sea, que realmente el impuesto está repercutiendo pues al adquirente, no al constructor, sino al adquirente, porque muy seguramente se va a voltear el saldo. Con 260 millones de pesos que tenga de costos gravados con el IVA, da el margen de los 50 millones. Por lo tanto, se les va a tener ese saldo a favor. Ahora dice uno, bueno, pero ¿por qué no incluyeron ahí, por qué no grabaron los inmuebles fábricas, por qué no grabaron los inmuebles centros comerciales? ¿Por qué fue la vivienda? Porque realmente la experiencia en Europa y en otros países es que sí, esa clase de construcción está gravada, pero tienen el beneficio del descuento tributario o de la deducción. Entonces aquí no nos convenía de que ese impuesto que fueran a pagar fuera nuevamente motivo de descuento tributario, porque se beneficiaría la persona constructora. La tarifa es del 5%. Se excluye la venta de inmuebles activos fijos. Sí, se excluye lo que es activo fijo y que pase ese precio, pues indudablemente no se va a pagar impuesto, a menos que se venda por intermedio de una persona, que esa comisión sí está gravada. Este gravamen entra a regir a partir del 1
de diciembre del año 18. O sea, que todas las viviendas de ese valor se pueden hacer contrato de preventa antes del 31 de diciembre de este año, contrato de preventa, documento de separación, encargo de preventa o promesa de compraventa, vinculación a un fideicomiso. Se puede hacer hasta el 31 de diciembre ante notario. Y la vivienda queda excluida. Esta entra en vigor a partir del 1 de enero del año 18. El otro hecho generador dice: la venta o cesión de los derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. No se graban los demás intangibles. No se grava la venta de propiedad industrial activo fijo. Solamente cuando la venta se realiza a través de un comerciante habilitado para tal fin. Si alguien tiene una patente o un diseño dentro de los movibles, ahí sí se causa el impuesto sobre las ventas. Cuando se adquiera un intangible del exterior, y para que el impuesto se cause, se requiere que el usuario directo o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal o domicilio en Colombia, ya sea a través de un establecimiento permanente o sede en el territorio nacional. Así nos lo define el Estatuto Tributario. Dice: todo acto que implique la transferencia de dominio de los bienes, muebles e inmuebles y los activos intangibles, que es lo que acabo de explicar, a título gratuito o a título oneroso, independientemente de la denominación que se le da al contrato y de las condiciones pactadas por las partes, ya sea a nombre propio, por cuenta a nombre de terceros o por cuenta y a nombre de terceros. Bueno, esas son la comisión, la consignación y la agencia comercial. Acto que implica la transferencia de dominio, la compraventa, la permuta, la donación, la adopción en pago, el remate de bienes, el préstamo de consumo. Esto es lo que dice la ley comercial y la ley civil. En cuestiones de IVA es más amplia. Es todo acto que implique la transferencia de dominio, eso se considera venta. Hechos que no se consideran venta. No se consideran venta los aportes en especie a las sociedades nacionales, eso ya estaba. La fusión y la escisión de sociedades también estaba, pero se agrega un parágrafo que dice que la donación, la asignación y la entrega de mercancías aprehendidas o decomisadas o abandonadas a favor de la nación que hacen las entidades estatales. Hecho grabado y no grabado, es en cuestión de los directorios, es un híbrido, ¿no? Cuando el directorio telefónico es oneroso, es grabado, y cuando es gratuito, es excluido, tarifa 19%. Hechos que se consideran venta, de acuerdo al literal B, los retiros de inventario, ya sea de muebles o inmuebles, ya sea para consumo o para formar parte del activo fijo. Aquí dice que el retiro de inventario se cree que es de la persona natural, de una persona natural, que retire inventarios para formar parte de su activo fijo residencial, siempre y cuando sea superior a los 26.800 VTs. Retiro como venta, las muestras gratuitas o promociones en venta, las propagandas son retiros como venta. Retiro que no es venta, los bienes que se rompen, se pierden o se dañan por obsoletos, por faltantes, retiro por faltantes. Bueno, aquí lo más importante es que la 1607 trajo un parágrafo que dice que si usted va a ajustar los inventarios, ya sea por obsolescencia, por robo, por pérdidas, al mismo tiempo tiene que reintegrar el IVA que se descontó previamente. Como en este caso vamos a ajustar inventarios por un faltante, por obsolescencia, por pérdidas, por cualquier otra situación, pues indudablemente no está apuntando a la operación gravada. Por lo tanto, el contribuyente tiene que reintegrarle ese impuesto sobre las ventas que inicialmente había descontado. Las incorporaciones, en algunas actividades como la de los constructores, hay producciones internas de bienes gravados para poderlas incorporar al inmueble. O sea, el constructor que fabrica las puertas, las ventanas y hace esa clase de bienes, no para vender, sino para incorporar, pues indudablemente se considera venta y tiene que pagar el impuesto sobre las ventas. Porque de otra manera le tocaría salir al home center o al constructor a comprar esa puerta, esa ventana, ese closet, y ese IVA hace parte de su valor. Por lo tanto, esa producción interna de bien grabado para incorporar al inmueble es grabado. La producción interna de bien grabado para incorporar al servicio no grabado también es grabado. Por decir, el servicio funerario es excluido, pero si ese prestador de servicio funerario hace los cajones para donde llevan los féretros, pues indudablemente en el momento en que él está incorporando ese cajón producido en el servicio no grabado que está ejecutando, se considera venta, porque estaría
¿Por qué? Porque el impuesto tiene que ser neutral. Estaría diciendo, usted que presta ese servicio, si hace los cajones, puede darlo a un costo menor. No. Si lo fabrica, tiene que ser venta, esa incorporación. Porque de otra forma le tocaría salir a la calle a comprar el cajón y ese cajón es con IVA y ese IVA hace parte de su costo. Ahora, transformar un bien grabado en no grabado, cuando tal vez bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados, porque necesitan de incorporación o transformación. Yo soy el dueño de una molinera donde estoy produciendo el trigo, ¿sí? Ese trigo paga la tarifa del 5% de acuerdo al estatuto tributario, pero si en vez de vendérselo, yo retiro en mi inventario ese trigo y hago pan, el pan es excluido de acuerdo a la posición arancelaria 1901 y por lo tanto estoy convirtiendo un bien grabado en un bien excluido y eso se considera venta. Entonces, esto lo hago así como para ambientarnos un poquito. Esto es lo que estaba diciendo, el constructor que produce y vende inmuebles diferentes a los grabados, pues no es responsable. Pero si ese constructor produce las puertas, las ventanas, no para la venta, sino para incorporarlas, pues ese es venta. Entonces fíjese que la reforma, antes de la reforma no estaban los bienes incorporables grabados. Hoy están los incorporables o activos intangibles asociados con la propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, el diseño industrial, el goodwill. Los bienes corporales, esa es la nueva legislación. Los bienes corporales los dividimos en inmuebles y muebles. Los inmuebles no están grabados. Hoy en día están grabados la primera venta de residencial que supere los 26.800 VTs. Y los bienes muebles los ubicamos como excluidos y grabados. Los grabados, los excluidos no causan ni son los que aparecen en el 424 del Estatuto Tributario. Los exentos, tarifa cero, son monofásicos a nivel de productor, que únicamente tiene el beneficio de extensión es el productor y por la exportación de esos bienes. Las tarifas del 5%, el 468-1, que son unos bienes que pagan el 5% de acuerdo a la política económica del país, y el 473, que empezó a regir a partir del 1 de enero del año 17 con respecto a las bebidas espirituosas, o sea, los vinos, los licores, sabajones y similares. Eso quedó grabado a 5% y ya pasó de ser monofásico en cabeza del productor o importador a nivel plurifásico, o sea, en todos los niveles de comercialización. Y la tarifa general del 19%, el 468 cambió, pasó del 16 al 19%. ¿En qué sentido? En algunos productos monofásicos, como las gaseosas y bebidas azucaradas, que únicamente se encabeza el productor monofásico. Bifásico, que son los productos derivados del petróleo, que son el productor, el importador o vinculado económico del uno del otro, el comercializador mayorista y el comercializador industrial. O sea, pasó de monofásico a bifásico. Y en todos los demás artículos, en todos los niveles del ciclo económico. Se incluyen como excluidos los productos nutricionales de alimentación integral. Todos quedaron excluidos, pasaron de ser grabados a excluidos. Se modificó el umbral para considerar excluidos los computadores, que estaban en 83 VTs, pasó a 50. Y las tablets y los teléfonos inteligentes, las tablets que estaban en 43 pasaron a 22 VTs y se incluyeron los teléfonos inteligentes. Se elimina la exclusión del asfalto para generar condiciones de igualdad con respecto al cemento. No era posible que el asfalto fuera excluido y el cemento fuera grabado. Entonces aquí son los contratos con el Estado, sobre todo con los de infraestructura vial. Cuando se hizo el contrato de asfalto, antes de entrar en vigencia esta reforma tributaria, se va a respetar el régimen. O sea, queda excluido el asfalto sobre esos contratos, hasta la culminación del mismo o hasta la modificación de la misma o hasta la prórroga.
Si es modificación, únicamente se le aplica la norma de actividad actual sobre la modificación, únicamente. También excluyen la venta de bienes inmuebles, excepto la de vivienda, que sobrepasa los 26.800 VTs. Los vehículos de reposición para pequeños transportadores, acuérdense que la ley 1607 dijo que para pequeños transportadores que tengan menos de 3 vehículos podrán reponer uno por reposición a través de la chatarrización por un solo vehículo que esté excluido del IVA. Esos fueron los cambios que pasaron grabados o a excluidos. Los bienes exentos. Los bienes exentos son monofásicos, en cabeza del productor, únicamente. Y también son exentos por la exportación de esos bienes. A la aplicación del IVA se tiene siempre el principio del país de destino, ¿sí? País consumidor. Si nosotros estamos exportando, ¿quién es el beneficiario del IVA? Pues el país que consuma. Y al salir se exonera, al importar se grava. Se exoneran o tienen derecho a la devolución, ya sea que se estén exportando bienes excluidos, exentos o gravados. Los bienes exentos. El artículo 477 quitaron algunos bienes de allí que estaban exentos e incluyeron dentro de los bienes que incluyeron fueron los CUI. Los cuyos, sí, los de Nariño, que uno pide un almuercito, un cuy, y se lo sirven así como dormidito, para uno, sí. Eso lo incluyeron como exentos. Ahora, se incluyen dentro de los bienes exentos las armas, las municiones. Ahora que se acabó la guerra, ahora sí son exentos. Se incluyen las armas, las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo de las fuerzas militares y de policía. Todo el armamento y todo lo que considera armas y municiones quedó exento con derecho a devolución. Lo único que estaba como excluido antes de la reforma, esto estaba excluido, o sea que todos los IVAs hacían parte de su costo. Hoy son exentos con derecho a devolución. Pero cuando estaban excluidos, también se consideraba armamento y material de guerra, los uniformes, las prendas de vestir, textiles, material térmico, carpas, menajes, morrales, chalecos, juegos de cama, toallas, ponchos y calzado. Hoy en día la norma dijo no, esto sí no se considera material de guerra, por lo tanto es grabado. El bien corporal mueble grabado y mueble incorporal grabado por IVA. Tarifa especial 5%, que son los que vamos a ver ahora. Tarifa general del 19% a nivel monofásico, a nivel bifásico y a nivel plurifásico. Resulta que el sistema de cambio de conversión del kit de gasolina por gas era excluido. Entonces lo ubicaron ya al 5% para equipararlo con el servicio de servicio público de carros eléctricos. A partir del 1 de enero del año 18, los bienes inmuebles que sobrepasen los 26.800. Las viviendas de interés prioritario y la de interés social siguen el mismo camino, o sea, se les va a devolver el 4% del valor de la solución por medio de la escrituración, pero no por responsabilidad, sino por relación. La tarifa para vehículos, ya dijimos, por reposición es válido hasta el año 19, excluido un vehículo. Grabados al 5, grabados a la tarifa del 19%, quedaron todos los demás vehículos. Todos los utilitarios y todos los demás vehículos que utilizamos aquí para el transporte nuestro quedaron los de menor valor a $30.000 americanos. FOB quedaron al 8% el Impuesto Nacional al Consumo. Y los que suben de ese precio de $30.000 americanos, FOB, quedaron al 16% de Impuesto Nacional al Consumo. O sea, IVA 16, consumo 16. Venta gravada con IVA con tratamiento especial. Bueno, ya dijimos, la cerveza sigue monofásica, pero con gravamen nacional del 16%. La venta de licores, ya dijimos que queda ya plurifásica. La venta de gaseosa quedó monofásica únicamente para el productor y para el vinculado económico. La venta de derivados del petróleo únicamente ya quedó bifásico. Productor, importador, vinculado económico del uno del otro, el distribuidor industrial o el distribuidor mayorista. Esos son los.
Y en la venta de directorio telefónico, si es oneroso, grabado, si es gratuito, excluido. La prestación de servicio, esa la define la ley, desde la ley sexta del año 92 en su reglamentario, el decreto 372, dice que la prestación de servicio, vamos a mirar la prestación, la territorialidad del tratamiento. La prestación es toda actividad prestada por una persona que se concreta en una obligación de hacer sin relación laboral con quien se contrata la ejecución. Se genera una contraprestación en dinero de especie y se tiene que prestar en el territorio nacional. Eso no cambió. El tratamiento, servicio excluido, grabado y no grabado. Vamos a mirar los excluidos. No tuvo ninguna modificación, pero le agregaron 3 ítems. Se adicionan los siguientes numerales. Todo de tecnología y virtual, tecnología y digital. Dice, se agregan como excluidos los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales de acuerdo a la reglamentación del Ministerio. 24. Suministro de páginas web, servidores hosting, computación en la nube y mantenimiento a distancia de programas y equipos. Y la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales según reglamentación del Ministerio de las TIC. Esta es la prestación de servicios en el territorio o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Aquí en Colombia observamos las siguientes reglas. En relación con los inmuebles, se entenderá que los servicios se entienden prestados donde se encuentra el inmueble. Y los siguientes servicios también se entienden prestados donde se realicen, que son los de carácter cultural, artístico, carga, descarga, transbordo y almacenaje. Todos los servicios que vengan del exterior se van a gravar en el país consumidor. Quiere decir esto que absolutamente, si los servicios son grabados en Colombia, todos los servicios van a quedar grabados. Va a ser muy difícil el control, pero bueno, vamos a mirar aquí e intentar ver cómo se va a controlar. Como hubo una reforma al agente retenedor, cuando se contrate con personas no residentes no domiciliadas en Colombia, se cambió esa norma general. Quien contrate, dice ahora, las personas del régimen común que contraten con personas del exterior, ¿sí? Asumen la retención en la fuente cuando le presten un servicio desde el exterior. Quiere decir, entonces, que cuando se le presta ese servicio a una persona del régimen común, vía retención en la fuente le vamos a retener el 100% del impuesto, lo que venía antes. Pero cuando se contrata con una persona que no es del régimen común, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene que indicar el procedimiento mediante resolución para que este prestatario no residente o extranjero pueda declarar y pagar ese impuesto acá. La excepción de estos servicios acá son los servicios de reparación y mantenimiento de naves y aeronaves en el exterior, así como el arrendamiento de naves y aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio internacional de pasajeros por empresas que se dediquen a esa actividad. En otros países, ¿cómo opera esto? Obligan a los prestatarios de servicios del exterior a que tengan agente en Colombia. Entonces, ya teniendo un agente en el territorio nacional, ya con agente o con una sucursal, ya vía retención en la fuente podría hacerse. Esta obligación entra a regir a partir del 1 de julio del año 2018, salvo aquellos servicios que lo estén contratando ya hoy directamente las personas que pertenezcan al régimen común. O sea, si una persona está contratando desde el 1 de enero del año 17 servicios desde el exterior, ¿sí? Sobre ese servicio que se encuentra grabado en Colombia, tiene que operar la retención en la fuente en el 100% del valor del impuesto. Yo estoy hablando desde las otras personas que no son del régimen común. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y los demás que designa la DIAN harán la retención en la fuente cuando le pague a no residentes el suministro de servicios audiovisuales, entre otros los de música, videos, películas o juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento. El servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles, el suministro de servicios de publicidad online y el suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.
esta norma tiene una vigencia que entra a regir a partir de 18 meses, o sea, a partir del 1 de julio. Pero fíjese que acá estos son nuevos agentes de retención y únicamente por esta parte de los servicios digitales o servicios electrónicos. Los otros servicios tienen la obligación de declarar y de pagar. Y como no se previó, la norma no previó ninguna sanción para quien incumpla esa obligación, entonces el incumplimiento va a ser muy alto. Esto para que todo el mundo quedemos en el mismo plan. Si los servicios son grabados, si los prestan desde el exterior, pues quedan grabados. Pero los únicos servicios de digitales o de digitales quedaron con retención en la fuente sobre estos nomás, únicamente de estos. Claro que dice la norma que y demás que designe la DIAN, pero por ahora esta norma es para estos servicios digitales. Los demás, el procedimiento tiene que sacarlo la DIAN, que mediante resolución fije las pautas de cómo declarar y cómo pagar. Anteriormente decía que eran los envíos urgentes de menores a $200. Los envíos urgentes eran excluidos del IVA. Se le agregó esta palabrita, envíos de entrega rápida. También que no superen los mismos $200. Y la importación de mercancías procedentes de zona franca también se unifica el procedimiento para liquidar los derechos arancelarios. Es que la 1607 hizo un tratamiento especial para las empresas ya autorizadas de zona franca a partir de las que entran con la vigencia después de la 1607. La primera, o sea, tenía derecho cuando se importaban mercancías de zona franca o del exterior, tenía la preferencia de poder traer de la base para la importación el agregado nacional, que haya sido exportado hacia allá. Hoy en día ya no se puede traer nada, ya eso se unificó y dijo no, a todo el mundo, zona franca creada antes de la 1607 o posterior a la 1607 se le da el mismo tratamiento. La base es la misma que se toma para liquidar los derechos arancelarios agregados con tales derechos. Es la misma norma, sin poder traer ningún agregado nacional que haya sido exportado hacia esa zona para la fabricación. Porque entonces ya estamos ya liquidando un IVA sobre mercancía que estaba nacionalizada o era de producción nacional, que había sido reenviada a zona franca o al exterior y de allá para acá viene el retorno del bien final. ¿Quién es el responsable del IVA? El vendedor habitual, en la venta de los bienes. Salvo en venta que no sea el giro ordinario del negocio, en venta de aerodinos y en salvamento con las compañías de seguros. Captación del IVA en los contratos particulares, que estaban vigentes antes de la reforma, a partir del 1 de enero del año 17, si hubo cambio de tarifa, se modificó el contrato. Lo del asfalto, se le respetará el régimen. Expedirá el señor que tiene el contrato de que ese asfalto se está comprando bajo este contrato y por lo tanto es excluido. Pero los otros contratos con el Estado, ¿sí?, y sus proveedores de ese contratista, sí tienen que pagarle al contratista el 19%. Lo que está con la misma tarifa del 16 es el contrato con el Estado en el momento antes de la vigencia de la 1819. Para que yo pueda tener ese derecho, tiene que originarse en una adquisición que de acuerdo a la normatividad del impuesto a la renta sea un costo o un gasto, y que ese costo y ese gasto esté destinado a la operación grabada. Si no está destinado a la operación grabada, no es descontable. Se crean estos beneficios. IVA descontable en el impuesto a la renta en adquisición o importación de maquinaria pesada para las industrias básicas. Artículo 258 raya 2. O sea, este IVA es para la industria básica nomás, o sea, siderurgia, metalurgia, química pesada, hidrocarburos, esa es la industria básica. Ellos pueden tomar ese impuesto, ese impuesto lo pueden tomar como descuento tributario en renta, únicamente con el beneficio teniendo en cuenta el límite de la renta presuntiva. IVA descontable en el impuesto sobre las ventas en todas las adquisiciones efectuadas en la actividad de exploración de hidrocarburos. Este es nuevo, esta es la otra de la ley. Pues ahora para suavizar un
poco la inversión en la actividad de hidrocarburos, en la exploración de esos bienes, pueden llevar al impuesto descontable y a la declaración todos los IVAs por cualquier adquisición, sin obtener ingresos, porque la ventaja hoy es que sin obtener ingresos puedes solicitar la devolución. Y la deducción de bienes de capital. Deducción. ¿Por qué no lo dejaron como descuento? Lo dejaron como deducción. O sea, tiene 8 meses. Y para declarantes cuatrimestrales, hasta el periodo cuatrimestral siguiente. Simplemente es que se contabilice y se declare en el mismo trimestre en el cual se contabilizó o en el bimestre en el cual se contabilizó. Para el sector de la construcción ya lo dije, es en el bimestre de causación o en uno de los 2 bimestres siguientes. Ahí sí son 2 bimestres. Pero se tiene que llevar a la declaración en el momento de la escrituración. Entonces cambió un poco esto. Los agentes de retención son los mismos, únicamente se agregó el numeral 8, las entidades emisoras de tarjeta débito y crédito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a nombre de terceros y los demás que designen la DIAN. ¿Sí? Por esta prestación de servicios digitales o electrónicos, únicamente. Régimen simplificado. Cambió únicamente los umbrales. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simplificado? Quien haya obtenido ingresos inferiores a 3.500 VTs. Antes eran 4.000, hoy son 3.500 VTs. Que el monto de las consignaciones sean máximo 3.500 VTs. Que no hayan celebrado en el año o en el año anterior o en el presente año contratos superiores o iguales a 3.500 VTs. Todos lo llevaron a 3.500 VTs. Tener un solo establecimiento de comercio, oficina o local donde ejerza su actividad. Que dentro del mismo establecimiento no se ejecuten o se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, licencia o cualquier otra situación que implique la explotación de intangibles y que no sean usuarios aduaneros. Periodo gravable. Se elimina el periodo anual y únicamente quedan los bimestrales y los cuatrimestrales. El bimestral para los responsables del IVA, personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes cuyos ingresos en el año anterior sean superiores a 92.000 VTs, 2.931 millones. Cuando inicien actividades, si una persona inicia actividades, empieza a declarar bimestralmente. No es de registro, sino de operaciones, de inicio de actividades. ¿Quiénes no presentan declaración? El régimen simplificado no presenta. ¿Y quiénes no presentan? Régimen común, que no tengan operaciones con IVA. En caso de que un contribuyente de un año a otro cambie de periodo gravable, deberá informarle a la DIAN de acuerdo a la reglamentación que se presente. Vamos a ver rápidamente el impuesto al consumo. Son 2 cositas. No cambió absolutamente nada. Únicamente datos. La telefonía móvil estaba grabada con el 4%. Ahora se incluyó el internet, la navegación móvil y servicio de datos. ¿Sí? Siempre y cuando esta sobrepase el 1.5 VTs. O sea, que valgan más de 47.788 pesos. Hoy todavía hay programas de datos de 1 giga ¿sí? que valen 38.000, 40.000. ¿Sí? Entonces, esos no están grabados con el impuesto al consumo. Por lo tanto, la base es 1.5 VTs. En los bienes grabados que estaban excluidos las motocicletas de émbolo con un cilindraje de hasta 250 centímetros cúbicos, se bajó el cilindraje a 200. Ya los de 200 en adelante pagan el impuesto al consumo. Y las yates, naves y barcos de recreo y deporte solo se adicionan que la importación puede hacerse por cualquier aduana, no solamente en San Andrés, ¿sí? No solamente en San Andrés, sino por cualquier aduana. Régimen simplificado por el impuesto al consumo de restaurantes y bares. Personas naturales le bajó también el umbral a 3.500 VTs, se bajó el umbral. Ingresos inferiores a 3.500 VTs y que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede o oficina. Pues el hecho generador de productos transformados a partir de cannabis psicoactivo o no psicoactivo. La tarifa es del 16%, o sea, 16 IVA y 16 consumo. La base gravable es el valor total del producto final del transformador o el responsable del impuesto sin incluir el impuesto a las ventas.
La responsabilidad está en cabeza del transformador y se entenderá por transformador al comprador o productor de cannabis psicoactivo o no psicoactivo que somete el mismo a un proceso de transformación. Los titulares de la licencia de fabricación de los derivados del cannabis a las que hace referencia la ley 1787 de la ley 16 y sus reglamentos. Ellos son otro responsable. Y otros aspectos. El impuesto nacional al consumo de cannabis no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas. Y el impuesto nacional al consumo de cannabis deberá estar discriminado en la factura de venta, en el documento equivalente o en el documento que soporte la venta. Bueno, les agradezco mucho la atención.